Vamos a arrancar con el práctico 4 sobre lo que son centrales de pasada, que han visto con el ingeniero Sánchez. En una primer parte de lo que es el trabajo práctico, que ya lo tienen ustedes, lo que vamos a hacer va a ser para los, y esto ya lo habíamos adelantado, creo que al fin de la clase pasada, pero vamos a ver un poquitito para los recursos hídricos que han estudiado ustedes de las cuencas del TP1, hacer un relevamiento de las tres principales centrales, de embalse o de pasada, la que haya, digamos, nos vamos a poner de la que consigan información, ¿no es cierto? Las tres primeras centrales de embalse en los cursos que han estudiado por el TP1. La idea es que puedan ver la obra o relevar las características principales de la obra que se encuentran en dicho curso, una por cada uno de los cursos. Si eventualmente en alguno de los cursos no tienen ninguna central, bueno, enviaremos algún otro curso, ustedes vía mensajito o por el mismo correo, se comunican y dicen, bueno, para este curso no tengo, ¿qué hacemos? Y cambiamos para relevando la central de otro curso que esté en las inmediaciones. O si algún curso trae más de una central, caso del río Paraná, acá que podemos decirlo, bueno, hacen el relevamiento correspondiente a las varias centrales de un curso y no una de cada curso. ¿Se entiende? La idea es exactamente igual que como hicimos el TP1, es para reunir una serie de datos, cosas de que nos pongamos en tema, qué es lo que hay funcionando en el mundo, en las diferentes cuencas, ¿sí? Y ver cómo estamos un poquitito en la parte local, regional o país, llamémosle, con respecto al resto de los países que conforman el mundo. Entonces, las características que tienen que relevar son régimen del curso, que ya algo habían visto en el 1, altura, salto de agua, potencia instalada, energía anual. Bueno, los datos básicos nada más, tipos de turbina, qué cantidad de turbinas tienen, el área inundada, volumen de embalse, volumen anual derramado, costo de la obra, si encuentran, año de construcción, año de proyecto, los datos que vayan encontrando, ¿sí? Y vamos a hacer una modalidad de exposición, idem, como hicimos con el TP1, a partir de la clase que viene. También sencilla, así como hicimos en el TP1. Con esos pocos datos, fíjense que dentro de los datos que se les pide son datos que no tienen que ver con la presa. Acá no hacemos puntual, no vamos a puntualizar en lo que es la presa, porque luego en la materia de obras hidráulicas vamos a tener toda una parte de presa, entonces ahí puntualizamos de lo que son presas, sus tipos, diferentes de materiales constitutivos, etc. Ahora más lo que queremos relevar es la parte de la potencia hidráulica, la potencia hidroeléctrica, ¿sí? Salto, energía producida, qué turbinas tienen, cuál es el área inundada y algunos costos si encuentran como dato. Y si no, no hay problema, quedarán sin esa parte, ¿sí? Bien, y la segunda parte del práctico trata de determinar lo que es el gasto de instalación o el caudal de instalación cuando nosotros dimensionamos una central de pasada, ¿sí? ¿Con qué caudal de instalación dimensionamos la maquinaria? ¿Sí? Todo lo que es electromecánico. Bueno, que eso ya lo vieron en teoría con el ingeniero Sánchez y nosotros vamos a ver todo lo que se denomina el criterio económico para poder llegar a determinar ese gasto de instalación o caudal de instalación. ¿Sí? Hasta ahora, ¿me siguen?
Bien. Perfecto. Bueno, vieron lo que era la definición de lo que es una central hidroeléctrica. Ya lo vieron con el ingeniero Sánchez. Una central hidroeléctrica, aquella que a través transforma la energía hidráulica en energía eléctrica, básicamente. La energía hidráulica la transforma en mecánica y la mecánica la transforma en eléctrica a través del generador. Y para eso nos valemos de lo que necesitamos, que es un salto de agua que tenemos que aprovechar. Si se acuerdan ustedes de la formulita de potencia, a que era igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura útil por el caudal, y eso les daba lo que era la potencia hidroeléctrica. ¿Sí? Entonces, cuanto más alto tengo, mayor potencia puedo generar. Cuanto mayor caudal tenga, mayor potencia puedo generar. En resumen, volvemos a esta. Aquí lo que están viendo es lo que ya también vimos en lo que es el estudio de un curso de agua, donde teníamos las dos magnitudes fundamentales a estudiar, y una era el caudal, que lo estudiábamos a través de estudios hidrológicos, en resumen, estudios hidrológicos de aforos, si teníamos, y como vimos o terminamos de ver en la clase pasada, si no contábamos con esos aforos, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que tratar de estimar las escorrentías líquidas, directas y totales a través de ¿qué? De variables, usando variables auxiliares como eran datos de variables hidrometeorológicas para poder estimar los escurrimientos. Entonces, si teníamos o no aforada la cuenca donde planteábamos el proyecto. Y por otro lado, teníamos la altura, que vieron con el ingeniero Sánchez, se define a través de estudios topográficos, geológicos, hidráulicos, etcétera, etcétera, para diferentes alternativas donde se quiere construir el proyecto, haciendo varios anteproyectos y haciendo un estudio económico de todo esto, ¿no? Y ahí tenían definida la altura. ¿Cuáles son los tipos de centrales hidroeléctricas? Los tipos de centrales se pueden clasificar según todo lo que marca ahí, según el tipo de embalse, según la altura neta del salto, según la potencia instalada, según el sistema de explotación o según la demanda que satisfacen. Nosotros ahora que todos los meses podamos turbinar el mismo caudal, en este caso el módulo del recurso hídrico. Y luego tenemos las no regularizadas o hidroeléctricas de pasada, que es exactamente lo mismo, la presa, el vertedero, que puede estar en el cuerpo de la presa, no es objeto de esta materia eso, es objeto de la materia de aguas hidráulicas, pero el vertedero puede estar en el cuerpo de la presa, puede ser una estructura aparte, como el caso de Yacyretá. El vertedero es una estructura, o los vertederos son estructuras que no están en el cuerpo. La casa de máquina está por un lado, los vertederos están por otro, la presa, cierre de otro tipo de material, etc. Bueno, las que son generalmente centrales de pasada chicas, en cursos chicos, actúan generalmente de vertedero, tienen la forma de una sub. Entonces, cuando el nivel pasa al máximo, puede escurrir por sobre el cuerpo de la presa. Acá tenemos nivel agua arriba, nivel abajo. Este H quiere marcar que es reducido en función a la ¿cómo es? Filmina, iba a decir, como el otro día el presidente, pero a la diapositiva, este H es considerablemente menor.
Bueno, y acá la altura útil le funciona el caudal, las pérdidas por Q cuadrado sobre 2G, o sea que de la altura total menos las pérdidas nos da la altura útil. Bien. Nosotros lo que queremos hacer ahora, y lo que vamos a estudiar en el práctico, es determinar con qué caudal de instalación dimensionamos una central de pasada, dimensionamos el equipamiento electromecánico. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es un criterio económico para determinar ese caudal de instalación o esa zona que me va a dar cuáles son los caudales de instalación que voy a tener que elegir. Entonces, el método que es el criterio económico, nos permite determinar una zona donde yo voy a poder elegir los diferentes caudales de instalación para dimensionar mi central. El criterio se basa en obtener cuál es el caudal para el costo mínimo de la energía hidráulica. O sea, nosotros vamos a hacer un estudio para obtener el costo de la energía hidráulica. Ese costo está conformado por diferentes... El costo de la energía hidráulica está conformado por costos propios de la construcción y por costos de explotación y mantenimiento. ¿Sí? Juntando esos dos, vamos a poder sacar cuál es el costo de la energía hidráulica. Para el caudal de instalación que nos dé el menor costo de la energía hidráulica, ese va a ser el caudal de instalación más conveniente. Pero no siempre va a ser el que vamos a utilizar. Y ya vamos a ver por qué. Porque tenemos que comparar el costo de la energía hidráulica con el costo de otro tipo de energía. Entonces, yo no solo voy a sacar el costo de la energía hidráulica menor, el caudal que me va a dar el menor costo de energía, sino que después lo voy a comparar con el costo de producción de otros tipos de energía. Y eso es lo que me va a posibilitar determinar una zona económica y por ahí me va a permitir elegir dentro de esa zona económica cuál es el caudal de instalación que voy a utilizar. ¿Está? ¿Me siguen? Vamos a verlo en la curva de duración de caudales. ¿Se acuerdan de la curva de duración de caudales? ¿Se acuerdan que la vimos en el práctico pasado? ¿Qué me graficaba la curva de duración de caudales? Me graficaba lo que dice acá, la probabilidad de excedencia de un caudal. Si yo entraba, supónganse, con 100, que este era el porcentaje del periodo que estoy estudiando, si entraba con 100, yo sabía que, ¿qué me decía la curva? Que el 100% del periodo yo voy a tener un caudal igual o superior al mínimo absoluto, que es este que está acá. ¿Sí? Eso es lo que yo podía ver en la curva de duración de caudales o de gastos clasificados, o la curva de permanencia o de gastos, de duración de gastos. ¿Sí? Si yo entraba con la probabilidad del 50% del periodo, que se llamaba gastos semipermanentes, si se acuerdan, este caudal, supongamos que es 20, yo sabía que el 50% del periodo voy a tener un caudal igual a 20 metros cúbicos por segundo o superior. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces yo, ¿qué caudal de instalación adopto para dimensionar mi central? Estoy entre 0 y 100. Puedo adoptar cualquiera de esos valores. Si adopto el caudal mínimo absoluto, que supongamos sea 2 metros cúbicos por segundo en este caso, ¿qué va a pasar?
Yo dimensiono mi instalación para 2 metros cúbicos por segundo y evidentemente me aseguro que el 100% del tiempo voy a tener los 2 metros por segundo, los 2 metros cúbicos por segundo. ¿Sí o no? Sí, evidentemente. Pero estoy desaprovechando los caudales del recurso hídrico. ¿Sí? En cambio, si elijo el caudal máximo absoluto para dimensionar mi central, estoy en el caso contrario. Perdón, en el caso contrario. Solo un día de todo el periodo voy a tener caudal para el que dimensione la central, que es el máximo absoluto, y el resto de los días la central funciona con caudales menores a ese. Entonces, entre los dos extremos, que es el máximo absoluto y el mínimo absoluto, tengo toda esta gama de caudales. Tengo toda esta gama de caudales como para elegir con cuál voy a dimensionar mi instalación. Eso es lo que vamos a ver cómo hacemos esa elección. No sé por qué quedó esto así. Lo que les decía hoy, si yo adopto el máximo absoluto, solo disponemos del día, un día en todo el periodo, que es este día que está aquí, acá. ¿Sí? El resto no contamos con dicho caudal para turbinar, los caudales serán menores a los que he adoptado. Estamos sobredimensionando la instalación, la misma se vuelve antieconómica porque aumenta el costo de la energía hidráulica. Todo este periodo de la curva no tengo disponible ese caudal máximo absoluto. ¿Sí? Solo lo tengo disponible en este instante. En el otro caso, si adoptamos el mínimo absoluto, que es este aquí, disponemos del mismo todo el periodo, dimensionamos las instalaciones para este caudal, pero la mayor parte del tiempo vamos a desaprovechar caudales que están circulando que son superiores. Estamos subdimensionando la instalación, la misma también se vuelve antieconómica, aumenta el costo de la energía hidráulica. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Tenemos infinitas posibilidades entonces para adoptar un QI dentro de los valores entre Q máximo absoluto y Q mínimo absoluto. Y lo vamos a hacer por pasos. ¿Sí? El paso 1 para desarrollar este criterio económico va a ser adoptar varios QI dentro de la curva de duración. Como mínimo vamos a adoptar 5 valores. Cuanto más valores adoptemos, es mejor. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es de esa curva de duración que vimos, adoptar 5 valores y empezar a trabajar en una planillita de Excel. Vamos a refrescar cuáles eran las ecuaciones fundamentales. ¿Se acuerdan que la potencia en kilowatt era 8 veces la altura útil por el caudal? ¿Se acuerdan por qué eso quedaba así? ¿Recuerdan por qué es ese coeficiente 8? Esa constante 8, en realidad. Bueno, el 8 salía de la fórmula general, dijimos que es el gamma del agua, por la gravedad, por la altura útil, por el caudal, por los rendimientos de la turbina y del generador. Entonces, en la teoría, el ingeniero Sánchez le mostraba que seleccionando los rendimientos, el rendimiento de la turbina en 0,90 y el rendimiento del generador en 0,91,
por 1000 kilómetros cúbicos por 9,8 metros cuadrados. Y para convertir a kilowatt, que era dividir por 102, creo, le quedaba el número 8. Entonces, esta ecuación de potencia tiene ya puestos los rendimientos de lo que es la turbina del generador. 8 veces la altura útil por el caudal. Esa es la ecuación de potencia. Y la energía producida, que es energía por potencia, digo, por unidad de tiempo. Entonces, la energía en un tiempo t es la integral entre 0 y t de la potencia diferencial tiempo. ¿Sí? Con lo cual, si t es el periodo de un año, supongamos la energía anual es la integral entre 0 y t de 8 veces HUQ. 8HUQ, reemplazamos esto que está aquí, donde está n, 8HQ diferencial t. Como 8HU son constantes, salen afuera de la integral, nos queda que la energía anual es 8HU, la integral del periodo 0t de los caudales diferencial t. Y eso es lo mismo que escribir 8HU por caudales medios, por un caudal medio, por el periodo. ¿Me siguen? ¿Hay alguien pregunta en relación a la variable HU? ¿Sería el valor medio? ¿Cómo el valor medio? HU es resultado de la altura bruta, tenemos la altura bruta y después descontábamos todo lo que es pérdidas, que le fue mostrando a Ingeniero Sánchez. Al descontar todas las pérdidas en función al sistema que estamos tratando, si tienen conducción, la altura no se modifica, la altura es la altura. No, la altura no la modificamos. La altura, en la pasada, la altura está definida por la presita. O sea que es un valor constante, no se modifica. Está, si tenía ahí la pregunta. Bien, acá en este gráfico que no tiene mucho que ver con lo que son caudales cronológicos, pero solo los efectos de que vean por qué es igual la igualdad de la ecuación. La energía anual es 8HU, Q diferencial T, 8HU son constantes, por eso salen afuera de la integral.
la integral entre 0 y t de Q diferencial t es la energía. O sea, la integral entre 0 y t de estos caudales variables que vemos aquí son lo que me dan la energía anual. Entre 0, en este caso es 1, y 12. Que es lo mismo que decir 8HU, un caudal medio, que es el que se ve en amarillo, ¿sí? por los meses del periodo. Por eso, con este grafiquito sintético quería mostrarles por qué ponemos que esto es igual a esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, habíamos dicho que el paso 1 es elegir diferentes caudales de la curva de duración de caudales. Ven que hay otros que quieren entrar. Bien. Entonces, partimos de la curva de duración de caudales. Para el caso del práctico, les pide trabajar, les pide, dado los siguientes datos, determinar el gasto de instalación de una central a pelo libre utilizando el criterio económico. Les dice que tienen que usar la curva de duración de caudales del trabajo práctico 3, o sea, el práctico anterior, y le da una serie de datos que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, lo primero es la curva de duración de caudales. Bien, el paso 1 del criterio económico es elegir 4, 5, 6, 7, cuanto más mejor, supongamos que elijamos 5 caudales de instalación correspondientes a esa curva de duración. Si nosotros acá vemos una curva de duración cualquiera, y acá tenemos el Q máximo y el Q mínimo, y ahí tenemos Q mínimo, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, los diferentes Q que conforman la curva de duración. Elijo, por ejemplo, el Q mínimo, el Q3, el Q5, Q7, Q9, Q máximo. Cuanto más mejor, vamos a poder construir mejor las curvas que necesitamos determinar. ¿Cómo lo elijo? Bueno, elijo. En este caso, yo elegí Q5, por ejemplo, elijo Q5, entro a la curva de duración, en este caso vale 40, me voy para la ordenada, tengo que el caudal de instalación 5, en metros cúbicos segundo vale 40 metros cúbicos, segundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Construir directamente una planillita de Excel, bien sencilla. Entonces, aquí tengo, para mi ejemplo, los Q que voy a adoptar. En este caso, Q mínimo absoluto, Q3, Q5, Q7 y Q máximo absoluto. Vamos a hacer toda la adopción para que ustedes vean y tengan de ejemplo de Q5. ¿Sí? Con lo cual, como paso 1, que está aquí, paso 1, adopto el valor de Q5. Adopto el valor de Q5 que valía 40 para este ejemplo. ¿Sí? Ustedes van a elegir todo el resto. ¿Tá? Nosotros vamos a ir haciendo el ejercicio con uno solo de los caudales. Entonces ya van a ver de ejemplo cómo se realiza. El resto lo hacen ustedes para todos los otros caudales que van a adoptar. ¿Estamos? Bien. Bien, entonces, ustedes van a elegir varios. En este caso, para modo de ejemplo, nosotros vamos a trabajar con Q5 directamente.
Paso 2. Paso 2. Determino el caudal medio I de instalación para cada uno de los QI adoptados. ¿Se acuerdan por qué era eso? ¿Cómo se lo explicó el ingeniero Sánchez? ¿Sí, no? ¿Recuerdan? Más o bueno, igual vamos a explayarnos. Bien. ¿Por qué debemos determinar para cada uno de los caudales que nosotros adoptamos como de instalación, debemos determinar un caudal medio? ¿Y usted qué hace acá, señor? Raje para allá. Menos que tengo visitas inesperadas. Saluda. Ahí. Ahí está. Ahora rajá. Cerrá. Momento, voy a cerrar porque... Bueno. Decía entonces, para cada uno de los caudales de instalación que yo adopté, voy a determinar un caudal medio para ese mismo caudal. ¿Por qué? Porque cada uno de los caudales de instalación que yo adopto solo los tengo o los voy a poseer una fracción del periodo. Pero en una fracción del periodo voy a tener caudales inferiores, ¿sí?, al caudal de instalación elegido. Esto para lo único que no se cumple es para el caudal mínimo absoluto. Y ahora vemos en la curva por qué es así, digamos. Para el Q mínimo absoluto no, porque yo todo el periodo tengo el Q mínimo absoluto, ¿sí? Para que cualquier caudal superior al mínimo absoluto, esos caudales yo los voy a tener solo una fracción del periodo. Cuanto más se acerquen al mínimo absoluto, mayor parte del periodo, los caudales que son chicos los voy a tener, pero cuanto más me vaya hacia el máximo absoluto, los caudales los voy a tener una menor fracción en el periodo completo. ¿Está? Si nosotros lo vemos a eso en una curva, es así. Si yo tengo el mínimo absoluto, adopto el mínimo absoluto como mi caudal de instalación, en este caso que es 10 metros cúbicos por segundo, yo sé que todo este periodo, el 100% del periodo, tengo los 10 metros cúbicos por segundo. Pero si yo adopto el Q5, supongamos, ¿sí?, de 40 metros cúbicos por segundo que tengo aquí, yo esta parte del periodo, desde el inicio hasta aquí, tengo 40 o más de 40, ¿sí? Pero en esta parte del periodo, desde aquí hasta el 100% del periodo, tengo caudales inferiores a 40, ¿sí? Con lo cual, yo voy a sacar un caudal medio para cada uno de los QI adoptados. Si nosotros vemos el caso del QM5, porque voy a elegir Q5, yo quiero sacar cuál va a ser el caudal medio para ese caudal QI5 de 40. Si nosotros volvemos a la formulita de la energía anual que vimos al inicio para refrescar, decíamos que la energía anual era 8HU integral de 0 a T, de QI diferencial T, y esto era igual a 8HU Q medio por el periodo. ¿Sí? Si yo despejo Q medio de aquí, 8HU de los dos lados se van,
Q medio va a ser la integral entre 0 y t de QI diferencial t sobre el periodo t. ¿Se entiende? Entonces, ¿me comprenden eso, no? Entonces, visto un poquitito más claro, si yo entro con el Q5 de nuevo, que estamos haciendo el ejemplo, que es 40, ¿sí? En esta porción del periodo, yo tengo los 40. Si yo diseño mi central, yo más seguro que en este porcentaje del periodo tengo esos 40 con los cuales diseñé la máquina. Pero en toda esta parte del periodo tengo un caudal inferior, con lo cual yo puedo sacar un caudal medio siendo la integral entre 0 y t de QI diferencial t el área encerrada, como se ve aquí en esta figura. Los 40 de mi caudal 5 y los caudales inferiores en este porcentaje del periodo, hasta el mínimo absoluto. Entonces, si yo saco esta área bajo la curva, que corresponde a esta, la integral entre 0 y t de QI diferencial t, y la divido por el tiempo total del periodo, me da el Q medio 5. ¿Se entiende? Y eso tienen que hacer con cada uno de los caudales elegidos. ¿Entienden por qué lo hacemos? Porque no todo el periodo contamos con ese caudal que estamos eligiendo, sino que parte del periodo, cada uno de estos caudales que nosotros elegimos, tenemos caudales inferiores a los mismos. ¿Está? Para el único caso en donde tenemos un caudal igual a todo el periodo, es para el caso del mínimo absoluto, que todo el periodo se mantiene. Lo tenemos, contamos con ese caudal. ¿Entendieron? Entonces, si yo me voy al paso 2 en mi Excel, bueno, ahora vemos en la otra filmina, pero un poquito. ¿Entendieron, no? Entonces, si yo hago este valor, hago esto, este área, la divido por el periodo, me da un valor que es menor a 40, evidentemente, porque en esta parte del periodo tengo los 40, pero en esta parte del periodo tengo caudales que van entre 40 y 10. ¿Sí? Entonces, ponderando todo esto, dividiéndolo por el tiempo del periodo, me va a dar un caudal inferior a 40, no mayor a 40. ¿Se entiende, no? Bien. Y eso, si eso lo hago para cada uno de los caudales de instalación que yo elegí, puedo construir lo que se llama la curva de caudales medios o de gastos medios. Curva de caudales medios. Para el caso de 40, supónganse que es este el valor que me da. En este caso, está aquí. Para el caso del mínimo absoluto, el mínimo absoluto directamente, porque dijimos que se mantiene todo el periodo. Y así voy graficando para cada uno de los caudales que elijo cuáles son los valores de Q medio para cada uno de ellos, de dichos caudales. Uno todos los puntos y tengo lo que se llama la curva de caudales medios. ¿Se entiende? Y lo que les decía es que cuanto más cerca esté del mínimo absoluto, los valores de caudales medios van a ser más cercanos a los valores de caudales de instalación. Cuanto yo me acerco más al máximo absoluto, hay mayor diferencia entre el valor del caudal y el medio, y su medio, ¿sí? Porque mayor parte del tiempo no cuento con dicho caudal. Entonces, he de esperar que los valores sean mucho menores, ¿sí? En comparación a cuando estoy en esta parte, en la parte baja de la curva. ¿Se entiende? Entonces, para volver a nuestro ejemplito de Excel, este valor, nosotros hacemos el área,
esta área la dividimos por el periodo y eso me da un valor que en este caso vale 32. Y es el punto que está marcado aquí. Si me voy al ejemplo, entonces QI era 40, Q medio para 5 vale ahora 32. ¿Sí? Penalicé al caudal que adopté, en definitiva, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces, hasta ahí vamos en el paso 2, caudales medios. Caudales de instalación y ahora caudales medios. Bien, vamos al paso 3. Bien. Estos caudales medios son teóricos. Nosotros los sacamos del estudio de nuestro curso. Pero en función a la regularidad del curso, los tenemos que nuevamente afectar por otro coeficiente que es penalizador, que es un coeficiente de rendimiento de las instalaciones hidráulicas, se denomina, que vale 1 para el mínimo absoluto, o sea, el mínimo absoluto no lo penaliza, y varía en forma lineal hasta un cierto valor para el caudal máximo característico. Ese coeficiente se denomina coeficiente alfa. Este coeficiente depende de la irregularidad del río. Si el río es muy regular, el coeficiente va a estar cercano a la unidad, y si el río es muy irregular, el coeficiente va a estar más cerca de 0,75, 0,8. ¿Sí? Entonces, si graficamos ahora, fíjense, en abscisas graficamos caudales de instalación, que son los que ustedes fueron eligiendo, y en ordenadas graficamos caudales medios. Esta es la curva de caudal medio con respecto a caudal de instalación. Y esta es la recta, debería ser una recta esto, del coeficiente alfa. Para el caudal mínimo absoluto, en este caso 10, alfa vale 1. Y para el máximo vale 0,8. Para nuestro gráfico, para nuestro práctico, les dice que la variación lineal del coeficiente es 0,8 para Q máximo absoluto y 1 para Q mínimo absoluto. Sí, la variación del coeficiente, para el que preguntó, es una variación lineal. Y es empírica en función a la irregularidad del curso, exactamente. Cuanto más regular sea el curso, este valor va a tender más a la unidad para el máximo. Bien, entonces, si yo construyo esta recta, para el mínimo 1 y para el máximo 0,8, lo que tienen que hacer ustedes es interpolar linealmente para los diferentes caudales que eligieron. Si nos vamos al Excel, entonces en el paso 3, el coeficiente alfa, y ahí sacan por variación. En este caso, supónganse que da 0,91 para el caudal 5, ¿sí? Que valía 40. ¿Se entiende?
Esta serie de pasos es muy mecánica. Hay que seguirlos. Es sencillo cuando uno tiene claro los pasos. Está importante que entiendan entonces por qué se penaliza a los caudales por ese coeficiente, cómo es su variación, etc. Bien. Seguimos. Paso 4. Afecto a los caudales medios por el coeficiente alfa. Y eso me genera lo que se llaman los caudales medios utilizables. Alfa por los caudales medios se llaman caudales medios utilizables. O la curva de gastos utilizables. ¿Sí? Entonces yo me voy al Excel nuevamente. Lo que hago es multiplicar el valor de QN32 por 0,91 y me da el caudal medio utilizable para el Q5, 29.12. O sea que en resumen lo que estamos viendo es que lo que se utiliza del caudal que yo supuse como 40 metros cúbicos por segundo es 29.12. Ese es el gasto medio utilizable. ¿Me siguen? Bueno, y acá podemos ver, si graficamos nuevamente caudales medios y caudales medios utilizables al coeficiente alfa con respecto a caudalización, a esta línea amarilla que son los caudales medios, la multiplico por esta otra recta y me da caudales un poquitito menores que son los caudales medios utilizables. ¿Estamos? Hasta ahí cerramos el paso 4 entonces. Paso 5, determino el factor de utilización. ¿Se acuerdan lo que les había explicado el ingeniero Sánchez? El factor de utilización da un grado de idea, da una idea de la utilización de la potencia instalada en una central. ¿Cómo llegamos a eso? Si nosotros partimos de la ecuación que vimos al inicio, volvemos para atrás. Acá, esta que está acá. Ustedes veían que 8HU, la integral de QI diferencial T era 8HU Q medio por T. Bien. Si volvemos ahí. La potencia media es 8HU alfa Q medio. Acuérdense, potencia era 8HUQ. ¿Sí? La potencia media es 8HU alfa Q medio. ¿Sí? Porque esta es la potencia media utilizable. Y la potencia instalada es 8HU QI. ¿Sí? Entonces, potencia media sobre potencia instalada. Factor de utilización. El grado de utilización de la potencia instalada. ¿Cuánto utilizo yo realmente de la potencia instalada? Eso es lo que es el factor de utilización. Y eso se puede determinar si yo simplifico estos
8HU arriba y abajo, es el caudal medio utilizable sobre el caudal de instalación. Entonces, el factor de utilización no solo nos dice el grado de potencia instalada, sino el grado de utilización del caudal de instalación. ¿Sí? Porque alfa QM era el caudal medio utilizable y QI era el caudal de instalación. Entonces, estoy viendo en esta relación cuánto estoy usando de mi QI. ¿Sí? Cuánto utilizo realmente el medio utilizable, este alfa QM, del caudal de instalación. Y eso es el factor de utilización. Vamos al Excel. Nuevamente. Paso 4. Este era el paso 5. Alfa QM sobre QI, factor de utilización. Entonces acá es alfa QM 2912 sobre QI, que es 40. Y eso me da 0,73 casi. O sea que yo estoy usando de mi caudal de instalación el 33%. ¿Se entiende? Eso es lo que quiere decir el factor de utilización. Perfecto, seguimos. No sé si no anda el mouse, pero tarda en pasar. Luego calculamos el tiempo de utilización, que era otro concepto más bien electromecánico. Es el número de horas en el año en que trabajando la central a plena carga entrega toda la energía que puede producir. Ese es el tiempo de utilización. Entonces, si vamos de nuevo a la ecuación de la energía anual, 8HU integral entre 0 y T, QI diferencial T, es lo mismo que 8HU QI tiempo de utilización. Entonces, el tiempo de utilización es el número de horas del año en que la central, trabajando a carga plena, entrega toda la energía que pueden producir los caudales variables en todo el periodo. ¿Se entiende? Entonces, 8HUQI, tiempo de utilización, es lo mismo que esto 8HUQI es la potencia instalada por el tiempo de utilización. Y que es lo mismo de nuevo que 8HU alfa QM tiempo. Si nosotros ponemos la integral de QI diferencial T entre 0 y T en caudal medio, de nuevo, es QM tiempo. Ese tiempo vale 8.760 horas, que son las horas del año. ¿Me siguen? Retomamos de nuevo la ecuación esta grande y despejamos tiempo de utilización. El tiempo de utilización, si lo despejo de aquí, es 8HU alfa Q medio por el periodo, que son 8.760 horas en un año. 8HU alfa QM por 8.760. Sobre, acá despejé TU de aquí, 8HU QI. Y esto me queda, se van las 8HU, me queda 8.760 por alfa QM sobre QI. Y alfa QM sobre QI, ¿qué era? Era el factor de utilización. Entonces, el tiempo de utilización, ¿qué es? El factor de utilización por el periodo. ¿Se entiende? Alguien pregunta, ¿se llega a alcanzar en la realidad STU? Es
el CTU es pequeño. Los TU sí, son teóricos, exactamente. Nosotros tenemos que tratar de que ese TU llegue lo más posible a los 8760. O sea, que quiere decir que la central tiene un buen grado de utilización. Y les explicaba seguramente el ingeniero Sánchez que si esta relación 8760 FU es menor que 7000, estamos utilizando muy poco la central, ¿sí? Si nos vamos al Excel ahora, si nos vamos al Excel, paso 6, entonces, era multiplicar por 8760 el paso 5, porque el tiempo de utilización es 8760 horas por el factor de utilización. O sea que este valor resulta de la multiplicación entre el paso 5, que es el factor de utilización, y 8760 horas en el periodo. En este caso da 6380 horas. Y le habrá explicado al ingeniero Sánchez que hay un método comparativo que justamente teniendo una serie de TU teóricos y convirtiendo y construyendo una curva de TU en función del caudal de instalación, que es el otro método para determinar los caudales de instalación, podían ustedes obtener el TU económico y ahí darle el QI económico, ¿sí? Pero eso es algo que nosotros no hacemos en el práctico porque depende más que nada de la obtención de datos de centrales parecidas en cuencas de cursos parecidos al que nosotros estaríamos estudiando. Y nos parece mejor hacer todo lo que es el análisis económico que nos lleva a un mejor, a no tanta incertidumbre en la obtención de esos TU. ¿Sí? Bien, entonces el paso 6 era el tiempo de utilización, que es solamente 8760 por el factor de utilización. Paso 7. Como paso 7, tengo que calcular lo que es la potencia instalada en kilowatts, NI, para cada uno de los caudales elegidos, ¿sí? Esto es sencillo, la potencia instalada era 8 HU QI. Teniendo definido HU y habiendo adoptado los QI, puedo determinar cuál es la potencia instalada para cada uno de los caudales de instalación elegidos. Entonces, si me voy al Excel nuevamente, paso 7, 8 HU QI. En este caso da 6400, eso le dan kilowatts. 8 HU, en este caso son 20 metros, por QI, que son los 40 metros cúbicos por segundo elegidos en el primer paso. ¿Sí? 6.400 kilowatts, que son 6,4 megawatts. ¿Sí? Acuérdense, todo esto ustedes lo hacen, nosotros estamos haciendo una sola fila de caudal, ustedes la tienen que hacer para los 5 o 6 caudales que elijan, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos al paso 8. También ya harto conocido el paso 8. Calculo la energía anual producida. O que puedo llegar a producir. ¿Cuál es la energía anual? Y bueno, la integral, la potencia dijimos, en el tiempo. La integral en el periodo 0 y t, de la potencia
calculen el paso anterior por diferencia del tiempo. O sea, la energía anual es NI por el tiempo de utilización. Me voy al paso 8 entonces. Tienen que hay alguien queriendo entrar. Paso 8 entonces. Calculo la energía anual, que es igual a la potencia por el tiempo de utilización. La potencia, que está aquí, 6.400 kilowatts por el tiempo de utilización, que era 6.000 y pico. Y eso le dan kilowatt hora. ¿Está? ¿Me siguen? Bien. Volvemos un poquito para atrás, porque bueno, enseguida se va a cortar, ¿eh? Aquí. Si nos vemos en esta fórmula, digamos, la energía anual es la potencia instalada por el tiempo de utilización. ¿Sí? Pero no sé qué le pasa a esto. Bien. Entonces, hasta ahora fuimos sacando un resumen, elegimos los caudales de instalación, determinamos los caudales medios, habiendo construido la curva de caudales medios, definimos el coeficiente alfa, que era un coeficiente que penalizaba a la instalación por la irregularidad del curso, construimos los caudales medios utilizables, determinamos el factor de utilización, que era la relación entre los caudales medios utilizables y el caudal de instalación, determinamos el tiempo de utilización, que era el porcentaje del periodo, 8.760 por el factor de utilización, determinamos la potencia instalada, 8H1. En el paso 8, donde habíamos calculado la energía anual, que era la potencia por el tiempo de utilización. ¿Está? En kilowatt. Perfecto. Vamos al paso 9, donde el paso 9 es el más... No es el más complicado, sino que es donde tenemos que determinar los datos, en realidad. Nosotros estamos haciendo un análisis económico para determinar el costo de la energía hidráulica. Dentro de ese análisis económico estamos deteniéndonos. ¿Quieren que entre alguien más? Para determinar ese costo de la energía hidráulica, nosotros distinguimos, y haciendo este análisis económico, distinguimos dos grandes rubros de costos. Por un lado, lo que son los costos de construcción del proyecto, ¿sí? desde el proyecto propiamente dicho hasta la construcción del mismo, eso puede llevar años. Estos costos de construcción de la obra varían con el caudal de instalación, porque obviamente no es lo mismo diseñar todas las turbinas para una cierta potencia nominal que para otra menor o para otra mayor, y las obras civiles para albergar esa turbina van a ser más grandes o más pequeñas en función a ese valor adoptado. Entonces, los costos de construcción varían con los caudales de instalación, ¿sí?
Y luego otro gran rubro de costos, es la pregunta. ¿No? Por ahí, y los otros tipos de costos son los costos de explotación y mantenimiento. Los costos de explotación y mantenimiento son los costos posteriores a la construcción, que involucran todo lo que es el salario del personal que va a trabajar en la central, involucran todos los gastos necesarios para mantener el funcionamiento de esa central, combustible, lo que sea, digamos, repuestos de las turbinas, bueno, todos esos valores, todos esos costos, que son costos que no varían sí con el caudal de instalación, pero no varían en forma significativa, ¿sí? Entonces, los vamos a adoptar como que son unos costos más o menos parejos o constantes, ¿sí? O no variables con ese QI. ¿Está? Entonces, en este paso 9, lo que tenemos que hacer es valorizar, o sea, darle valor a los anteproyectos de obra que tengamos para distintos caudales de instalación y así obtener un costo unitario de construcción, ¿sí? Y lo que es pesos kilowatt. Ese costo unitario de construcción en pesos kilowatt es la razón entre el presupuesto de las obras y la potencia instalada, que es 8HUQI. El presupuesto de la obra sobre la potencia instalada. Determinando los diferentes CU para cada QI, ¿sí? Yo puedo graficar una curva y en esa curva después puedo entrar con los diferentes QI que no elegí para hacer los anteproyectos, ¿entiendes? Entonces tengo para todos los valores que necesito. Esta curva me va a permitir interpolar para cada valor de QI que necesite. Si yo me voy a la curva, el mouse anda. Esta es una curva de QI, caudal de instalación, y por este lado, costo unitario de construcción, pesos kilowatt. Si yo, haciendo varios anteproyectos, tengo varios valores de esta curva, me permite construir la misma, que es la que está en amarillo, y después entro para el caudal de instalación que yo necesito. En este caso, si nosotros estamos trabajando con el QI 5, de 40 metros cúbicos por segundo, entro, corto a la curva y determino cuánto va a ser el valor unitario del costo de construcción. Y aquí viene lo que es más difícil de realizar justamente, porque tengo que presupuestar la construcción de la obra para diferentes caudales, ¿sí? Entonces, esto es no es algo sencillo, ¿sí? Y en función a la magnitud de la obra, menos. El ingeniero Sánchez les había explicado igual que hay una relación, podemos basarnos en valores medios de costos unitarios de peso kilowatt, que más o menos en las centrales de embalse andan cerca de los $1.000 ¿cómo es? $1.000 el kilowatt. Y para centrales de pasada un poquitito menos. Seguramente se lo habrá comentado en la teoría. Bien. Para el caso de nuestro ejercicio, del práctico, ustedes van a tener, uno de los datos son la relación del costo unitario de la construcción en pesos kilowatt con los caudales de instalación. Entonces, vienen los valores de los caudales de instalación, de los costos unitarios en dólares, fíjense, kilowatt, fíjense, pasarlos a pesos, y lo que es el caudal de instalación. Entonces lo que hacen es construir esta curvita y luego
entran con cada uno de los QI que ustedes eligieron, cortan el valor en la curva y determinan cuánto vale CU, que es el costo unitario en pesos kilowatt. ¿Se entiende? Si nosotros vamos al Excel que venimos haciendo, trabajando, este era el paso 9, y en este caso de tabla estoy sacando que el valor es de 64.000 pesos el kilowatt. Sí. ¿Alguien que quiere preguntar? ¿Por qué se tasan los costos en función del caudal? Porque yo justamente estoy construyendo A ver, alguien pregunta por qué se tasan los costos en función del caudal I, porque el caudal I es el que yo elijo, ¿sí? Como para hacer todo el procedimiento, ¿sí? Luego, el que me va a determinar lo que en realidad se produzca va a ser el medio utilizable, como vos decís ahí. El utilizable es el que va a funcionar en la presa. Está. Eso es correcto y todos los valores que vamos a sacar a continuación son en función todos los valores que sacamos son en función al utilizable. Pero los caudales que nosotros sacamos son los que corresponden a la curva de duración de caudales, por eso son los QI, ¿sí? Después el valor de la energía va a ser en función al utilizable. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno. Entonces yo la curva la construyo en base a los QI, que son los QI que adopté en primera instancia. ¿Está? O sea, en realidad la curva no la construyo con esos QI, la construyo con el QI que elegí, digamos, para hacer el costo, digamos. Pero después el gráfico me permite determinar a mí esos costos unitarios para cada uno de los QI que he utilizado o que he adoptado de antemano. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Quería saber por qué en vez de tasarse con el caudal I, por qué no se tasan con el caudal medio utilizable, si es el que va a estar en funcionamiento, digamos, en promedio en la presa. Sí. Porque los caudales de instalación son los caudales de la curva de duración. Después que vos los penalices por ciertas consideraciones, como ser que participan en tal o cual medida de parte del periodo o por rendimiento de la instalación hidráulica, por irregularidad del río, es otra cosa. Y esas penalizaciones son las que nos van a dar a nosotros la potencia instalada, la potencia que va a producir, la energía anual, la potencia, perdón, y la energía anual que van a producir cada uno de los caudales de instalación, ya con esa penalización. Pero cuando yo saco la curva de costos es función al caudal de instalación, ¿sí? No teniendo en cuenta todas las penalidades. Pero ¿me entendés a lo que queremos llegar? La energía que produce la central va a ser la energía que produce con ese caudal disminuido, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro. Acordate vos siempre que el caudal de instalación, la turbina, ese caudal de instalación, ¿qué era?
¿Qué le explicó el ingeniero Sánchez? Ese primer caudal de instalación, ¿qué caudal era? Un caudal donde no descontábamos ninguna eficiencia. ¿Sí? Sin considerar ninguna pérdida. Entonces la maquinaria se va a dimensionar con ese caudal. Después voy a tener todo el resto de las pérdidas. Y por eso considero la energía que produce no ese caudal, sino uno menor, que es el medio utilizable en este caso. Bueno, cerramos el paso 9 de ese costo unitario. Vamos al paso 10. Determino el costo de construcción. El costo de construcción en pesos va a ser el costo unitario que sacamos anteriormente por la potencia instalada. Que es lo mismo que decir este costo de construcción, el presupuesto de la obra, que vimos en el punto anterior. Este que está acá. Nomás que este presupuesto de la obra era para un QI determinado, ¿sí? Pero es esto, el costo de construcción es este, el presupuesto de la obra. En este caso es solo para un QI. Si yo hice para diferentes QI, pero construí la curva, tengo la curva de costo unitario y la multiplico por la potencia instalada, me da el costo de construcción. Si vamos al Excel entonces, vamos al paso 10, el costo unitario por la potencia instalada, paso 7 que era la potencia, por el costo unitario que era el paso 9, me da en pesos el costo de construcción de la obra. Pero fíjense acá, son 400 millones, son 5 millones de dólares, más o menos. Depende qué dólar toman. Estamos. Alguien pregunta si se puede trabajar en dólares. Sí, se puede trabajar en dólares. Solamente que después, para el costo de la energía, ponerlo en pesos porque acá vivimos en pesos, aunque no nos guste el peso. Bueno, entonces el paso 10 es sencillo. Multiplico directamente el paso 9, que era el costo unitario, por la potencia instalada. Bien, vamos al paso 11. El paso 11 involucra cómo financiamos la obra, en realidad. O sea, la inversión que necesitamos para construir la obra generalmente requiere un préstamo. ¿Sí? Son obras de cuantioso valor y generalmente hablamos de lo que son préstamos internacionales. Entonces, a este costo de construcción le tenemos que poner una amortización y un interés anual que corresponde al préstamo que nos han dado para financiar la obra. Y habrán visto en la teoría la fórmula del interés compuesto para calcular la tasa unitaria de amortización, que era A, es la tasa de interés sobre 1 más la tasa de interés por elevado, digo, a la cantidad de años del préstamo menos 1. Para el caso del trabajo práctico, ustedes tienen, acá les dice datos financieros, tienen que el préstamo es en 30 años y la tasa es del 12%. Bueno, si los préstamos son internacionales, bueno, las tasas esas están atadas generalmente a lo que es el riesgo país. Nosotros ahora estamos un poquitito elevaditos ahí, así que si van a pedir un préstamo ahora para una central, no creo que no por la tasa, sino por la pandemia. Pero bueno, entonces con esta formulita de interés compuesto pueden determinar cuál es la tasa de amortización.
tienen la tasa de interés anual y pueden sacar lo que se llama la tasa de servicio anual, R o la razón, que es la suma de la amortización más el interés. ¿Se entiende? La amortización la sacan acá, el interés que tienen de dato, sobre 1 más el interés a los 30 años elevado a 29 para el caso del práctico, y la tasa de interés también es dato, o sea que tienen la razón o tasa de servicio anual como la suma de las dos. Bueno, no sé qué les pasa al mouse hoy. Vamos al Excel. Ese paso 11, yo tenía que la tasa de interés era del 12% y el préstamo era en 30 años. Si me vengo aquí, aquí tengo A más I, o sea que es la amortización más 0,12 que corresponde al 12%. Y la amortización aquí abajo está, acuérdense, era I 0,12 sobre 1 más I, 1 más 0,12 a la 29. ¿Sí? Con lo cual este valor de R, que es la razón o la tasa de servicio anual, nos da 0,1245. Bien. ¿Me siguieron hasta ahí? Bien. Vamos al paso 12. Determino qué es lo que tengo que devolver anualmente por la construcción, o sea, el gasto anual que demanda la construcción. SA le llamamos en peso, es el costo de la construcción por esa tasa de servicio, por razón. Volvemos al Excel, paso 12, SA, que era el gasto anual de construcción, es CC, que era el costo de construcción, que es el paso 10, estos 409 millones, por R, que era la razón o la tasa de servicio anual de 0,12. Eso me da ahí unos 50 millones, 51 millones casi. Eso es lo que tengo que devolver por año en calidad del préstamo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el paso 10 por el paso 11. Bien, seguimos. Vamos al paso 13. Si a ese gasto anual que demanda la construcción lo dividimos por la energía anual producida, o sea, si lo que me demandó la construcción anualmente, ¿sí? Anualizado está, ¿eh? Lo dividimos por la energía anual producida, también la energía en un año, tengo el costo de la energía hidráulica por gastos de construcción solamente. Y que vienen a ser que ese gasto anual, SA que está aquí, sobre la energía anual. Y ese es el costo de la energía hidráulica por lo que son gastos de construcción, en pesos kilowatt hora. Volvemos al Excel. Paso 13. SA sobre EA, costo de la energía anual, en este caso es este que está aquí, los 50 millones, lo divido por la energía anual, que era el paso 8. Por esto. Y me da 1,25 pesos kilowatt hora. Entonces, lo que me salió en el año, producir de energía. 1,25 pesos kilowatt hora. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué le divido la energía anual? O sea, el gasto anual lo divido por la energía anual. Entonces, esto me da pesos año sobre kilowatt año, es pesos sobre kilowatt.
Bien, seguimos. Vamos al paso 14. Entonces, ahora saqué cuánto vale la energía hidráulica por los costos de construcción, que nosotros dijimos variaban con el QI, ¿sí? Entonces, acá llegamos a tener un valor costo unitario de la energía, pero por gastos de construcción. Tenemos que ver lo que son los gastos de explotación que dijimos no variaban en forma considerable con los QI. Mouse lo vamos a tirar. Ahora. Paso 14, tengo que determinar los costos anuales de explotación. Explotación y mantenimiento, que le llamo costo de explotación en pesos. Que dijimos que eran los gastos de operación de la central, sueldo, combustible, servicio, mantenimiento de la central, repuestos, reparaciones, gastos por mantenimiento preventivo, todo lo que vieron en teoría. A este costo se lo puede estimar como un porcentaje del costo de construcción. Y eso en el práctico, nosotros lo tenemos de dato. Si vamos al práctico, nos dice que el costo de explotación es el 5% del costo de construcción para un caudal de instalación de 40. Para este que está acá, QI 40. Dice que los gastos de explotación están relacionados al gasto de construcción para este caudal de instalación. Lo tenemos de dato en el práctico. Entonces, si nosotros nos vamos al práctico, el paso 14 nos decía que ese costo de explotación era un porcentaje de los costos de construcción para un caudal de instalación de 40 metros cúbicos segundo. Convenientemente el que está adoptado aquí, 40 metros cúbicos por segundo. Y entonces es el 2%. Ah, bueno, no es el mismo que el práctico, acá es el 2%, ¿eh? En el práctico decía 5%. Bueno, acá es el 2% de este valor, del costo de construcción para el caudal de instalación de 40 metros cúbicos. Adoptamos el 2% del costo de construcción para QI5, que es el de 40 metros cúbicos. En el caso del práctico de ustedes, 5%. ¿Está? Entonces tengo cuántos son los costos de explotación. Fíjense, son el 5% del de construcción. ¿Está? Anual, ¿no? Esto es un valor anual. Si a esto yo lo divido ahora por la energía anual, que es el paso 15, vamos a volver a aquella. Si a ese gasto anual que demanda la explotación o mantenimiento lo divido por la energía anual producida, tengo exactamente lo mismo que sacamos para el costo de construcción, pero ahora para el costo de explotación. Tengo el costo de la energía hidráulica por gastos de explotación, ¿sí? Que es el costo de explotación sobre la energía hidráulica. Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? Este costo de explotación es el mismo para cualquier caudal de instalación. ¿Se entiende eso? A diferencia de los costos de construcción. Yo cuando haga el práctico, estos costos de explotación anuales van a tener todos el mismo monto.
¿sí? Pero al dividirlos por la energía anual, para cada caudal de instalación sí es variable, ¿sí? Y ahí voy a tener el costo de energía hidráulica por gasto de explotación. ¿Se entiende eso? Si voy al Excel, entonces, el paso 15, este valor que me dio en el paso 14, que era los costos de explotación, lo divido por la energía anual. La energía anual, que era el paso 8. Y aquí me da un valor que es menor. Fíjense si lo comparo con el costo por construcción, el costo de explotación es menor. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. El paso 16. ¿A qué se refiere con explotación? Pregunta alguien. Explotación es para que funcione la central. Una vez que está en funcionamiento, vos la tenés que operar, la tenés que hacer funcionar y le tenés que dar mantenimiento. Esos son los costos de explotación. ¿Está? Entonces dijimos, la gente que va a operar la central, el movimiento de esa gente que va a operar la central, sus salarios, el combustible para que se muevan, los repuestos para reparar las máquinas que se rompan, el mantenimiento preventivo de todos los sectores que involucran a la construcción, todo eso son los gastos o costos de explotación. Ahí pregunta alguien más, o sea, el 5% para todos los QI, sí. Si volvemos al Excel, si yo vuelvo al Excel, este valor de 8.192 se va a repetir para todos los QI. Perdón, 8.192 no, 8.192.000 va a valer para cualquiera de los QI. O sea, que es la hipótesis que dijimos que al empezar, nuestros costos de explotación no varían con QI. Entonces va a valer lo mismo para cada uno de estos QI. Después yo lo divido por la energía y ahí es donde varía. ¿Qué les parece entonces? Que los costos de explotación por unidad de energía son más altos o más pequeños para un caudal de instalación cercano al mínimo absoluto o para uno que está cerca del máximo absoluto. ¿Cuáles son los costos de explotación más grandes? Si el QI, si el QI es más alto o más bajo. No sé si se entiende la pregunta. ¿Cómo varían los costos de explotación? Si yo tengo acá que en el paso 14 el costo de explotación para todos vale lo mismo, para un QI que está en el mínimo absoluto, ¿qué cantidad de energía va a generar? Aquí. Aquí. En el mínimo absoluto voy a tener un valor de energía y en el máximo absoluto voy a generar mucha más energía. Con lo cual, si el valor de los costos de explotación se mantienen constantes, pero los divido por una energía que va aumentando desde el mínimo absoluto hacia el máximo absoluto, ¿cómo varía el costo unitario de explotación que conforma el costo de la energía hidráulica? A medida que los QI aumentan. ¿Disminuyen o aumentan? Bueno, como dicen ustedes ahí en el chat, ¿sí? A medida que los QI aumentan, la energía anual producida es mucho más grande. Si el valor de costo de explotación se mantiene constante, pero lo divido por algo que va aumentando cada vez más, por supuesto, el costo unitario ahora, que es peso kilowatt hora, va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque la energía cada vez más grande. Pasa lo mismo con los costos de explotación, de construcción, perdón.
Si ahora vamos a ver los costos de construcción, cómo varían. ¿Quién puso no? ¿Qué pasó? Abrir el micrófono, porque si no, no se va a entender. ¿No se entendió? Ah, está bien, se entendió entonces. O sea, si este valor se mantiene constante y lo divido por algo que va aumentando, evidentemente el costo unitario va a ir disminuyendo. ¿Sí? Caso contrario con los caudales de... Perdón, con los caudales. Caso contrario con los costos de construcción. Si yo me pongo a ver cómo varían los costos de construcción, o mejor dicho, me pongo a ver el paso 12, que es el costo de construcción, perdón, acá, el paso 13, el costo de construcción pero unitario, sobre energía anual. Bueno, ahora lo vamos a ver en la curvita, más fácil. Para no mezclarnos más. Entonces, en el paso 15 sacamos cuánto me vale lo que vimos recién. El costo unitario de energía hidráulica por gastos de explotación. El paso 16 es sumar el de construcción y el de explotación y obtener el costo de energía hidráulica directamente. Entonces, yo me voy al Excel, el paso 16, sumo el paso 13, que era el costo unitario, pero por construcción, acá 1,25, más el 15, que era el costo unitario, pero por explotación, 0,20. Entonces, este es el costo de la energía hidráulica. Bueno, es donde está el acento acá. Costo de energía hidráulica. ¿Está? Paso 16, entonces sumo los dos y tengo el costo de energía hidráulica. Sumo costo de energía por gasto de construcción y explotación y tengo el costo de la energía hidráulica. Y lo que voy a hacer es graficar. Grafico. Si yo grafico, aquí está exagerado, ¿sí? Si grafico los costos, por un lado, los costos de construcción, costo unitario de construcción, que es el rojo, yo veo, aquí abajo tenemos caudal de instalación y acá tenemos costo de energía en pesos kilowatt. Los costos de construcción son los rojos. Aumentan, unitarios, aumentan a medida que aumenta el caudal de instalación. A medida que aumenta el caudal de instalación, los costos en rojo van aumentando, que son los de construcción. Y los en verde, que son los por explotación, disminuyen, como vimos hace un ratito en el Excel. ¿Sí? La suma de la verde más la roja me da la amarilla, que es el costo de la energía hidráulica. Y está mal ahí porque dice pesos kilowatt, es pesos kilowatt hora, ojo. Está mal acá expresado, ¿eh? Es como dice acá arriba, costos en pesos kilowatt hora, esto está mal. Pesos kilowatt hora, peso kilowatt hora, peso kilowatt hora, ¿eh? Ojo ahí cuando miran eso. Entonces, si ustedes ven la suma de estas dos curvas, una que va disminuyendo a medida que aumentan los QI y otra que va aumentando a medida que aumentan los QI, me da una curva como la amarilla que tiene un mínimo, ¿sí? Que en este caso justo coincide con el que elegimos de ejemplo, ¿no?
Pero entonces este sería el caudal mínimo, se va a cortar, así que retomamos, si se corta. Este valor viene a ser el mínimo en la curva amarilla, con lo cual es el valor más conveniente desde el punto de vista de los costos. ¿Sí? Es el valor más conveniente desde el punto de vista de los costos. Con ese caudal de instalación yo tengo el menor costo de energía producida. ¿Sí? Si yo elijo caudales superiores a este, ¿sí? Me voy para este lado, elijo por ejemplo el de 45, entonces en la curva tenemos un mínimo de la curva, lo cual pone al caudal al caudal que de elegirlo como de instalación me va a generar la energía más barata. En este caso, si uno entra aquí, coincide con el QI5 de 40 cúbicos segundo y me da 1,45 pesos kilowatt. Ahora, lo que tenemos que pensar nosotros es si ese caudal mínimo es con el que vamos a dimensionar la instalación. ¿Sí? Es el mínimo. Bueno, y eso visto en el Excel era este paso, digamos. Hacíamos la suma y graficábamos. Bien. Acá lo marcamos como paso 17, el mínimo costo de la energía hidráulica en el gráfico determina el QI de costo mínimo, que es lo que decíamos recién. O sea, el QI que me genera la energía más barata. Pero no significa que ese sea el QI que adopte yo para mi instalación. ¿Por qué? Porque vamos al paso 18. Tengo que hacer la comparativa del costo de la energía hidráulica con el costo de otro tipo de energía, para poder establecer una zona económica de caudales de instalación. Entonces, si me voy a la curva, ¿sí? De nuevo, tengo en amarillo el costo de la energía hidráulica, ¿sí? Con su valor mínimo, que era de 40 metros cúbicos, para 40 cúbicos segundo, el valor mínimo aquí, 1,45 pesos kilowatt. Acuérdense, en ordenadas acá tenemos energía, costo de la energía, y en abscisas tenemos caudal de instalación. Si yo grafico el costo de otro tipo de energía, por ejemplo, la energía eléctrica, de una central térmica que está en rojo aquí, ¿sí? Y si yo veo mis caudales de instalación, yo veo que si me voy desde 40 en aumento, ¿sí? Supónganse 50, este caudal de 50 va a tener un costo de energía un poquito más alto que el de 40, ¿sí? Porque no está en el mínimo de la curva de la energía, del costo de la energía hidráulica, está más arriba. Supónganse que en vez de 1,45 aquí, el de 50 les dé 1,50. Pero está por debajo de la energía alternativa. Entonces, la elección de uno u otro caudal dentro de esta zona que denominamos económicas, que es donde se cruzan las curvas, el máximo vendría a ser donde se cruzan las curvas, el máximo caudal que puedo elegir. Ejemplo acá, 62 metros cúbicos hora, ¿sí? Para este caudal de 62 metros cúbicos hora, el costo de mi energía es igual que el costo de la energía producida por una central térmica. Entonces ya ahí se equipara. ¿Se entiende? Pero abajo de ese costo máximo, donde se equiparan los costos de energía con la de la energía alternativa, yo tengo todos estos otros caudales. Y ustedes me dirán, pero no, yo elijo este que está aquí, porque es el mínimo, el que me produce el costo mínimo. Y en eso tienen razón. Pero por otra parte, nosotros tenemos que ver cuál es la demanda energética.
cuál es la demanda de energía. ¿Sí? Entonces puede suceder que, está bien, este me da el mínimo, pero yo necesito producir más energía. Y si necesito producir más energía, los caudales de instalación que tengo que instalar son mayores a los que me produce ese mínimo costo de energía hidráulica. Entonces voy a estar entre este para arriba. ¿Hasta dónde? Hasta este otro, que es donde se cruza con una energía comparativa. Entonces puedo llegar a elegir otro caudal más alto que este que da el mínimo dentro de esta zona económica, y por eso a esta se la llama zona económica. ¿Se entiende? Por el tema de la demanda energética, ¿sí? Por la demanda de energía, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se comprende eso? ¿Por qué yo puedo elegir un caudal más grande al que me da el mínimo costo? Teniendo como límite superior la comparativa con otra energía. Entonces, a esa zona entre el costo mínimo de energía y la que me da el mismo con la comparativa, define la que es la zona económica. ¿Qué caudal voy a elegir dentro de esa zona económica? Y bueno, va a ser en función a la demanda de energía, en resumen. ¿La demanda de energía dónde la saco? Bueno, tiene que ver con el sistema interconectado nacional, digamos. No solo depende de la demanda de energía, sino la demanda de la, ya vamos a ver lo que es el gráfico de demanda de energía a la clase que viene. Y ahí vamos a explayarnos un poquitito más. ¿Sí? Bueno, en algún caso, ¿yo voy a adoptar un caudal menor ahora? Bueno, ¿alguien quiere consultar algo? Primero consulte entonces. Todas estas obras vos tenés que tener la factibilidad de todo lo que son organismos nacionales, así que sí, puede ser. Él pregunta si por alguna cuestión CAMESA puede restringir. Sí, sí. Son los entes que regulan, que son superiores y que regulan la producción y distribución, así que sí. Alguien pregunta, para este caso que estamos estudiando, ¿nos quedamos con el caudal de 40 metros cúbicos segundo? Sí, para el caso que nosotros estamos estudiando, quedamos con ese valor mínimo. Ahora, si yo les doy, en el práctico ustedes tienen el costo comparativo, déjenme ver aquí. Aquí les da el costo de la energía térmica, les dice un 15% más que el costo de la energía hidráulica para un caudal de 40 cúbicos. O sea, les da el comparativo de la energía térmica para que ustedes puedan armar la zona económica. Pero entonces lo que van a hacer en el práctico es determinar cuál es el mínimo, ¿sí? Y determinar cuál es la zona económica teniendo ese límite superior que les marca en relación a la energía térmica, ¿se entiende? Y van a dejar marcada solamente la zona económica. Bien. Ahora, pregunta. Volvemos a la curva. En algún caso vamos a tomar o vamos a diseñar la instalación para un caudal de instalación menor que el de 40 metros cúbicos. Bueno, en principio no. En principio no, porque estaríamos diseñando la instalación para un costo
para un caudal y para producir menos energía y que encima salga más cara, en definitiva, ¿no es cierto? Bueno, y si yo le digo que sí, puede ser. ¿Cuándo les parece que puede llegar a ser? Bueno, obviamente no conviene, pero supónganse ustedes que no consiguen la plata, no consiguen el préstamo, consiguen un préstamo más chico. No consiguen toda la inversión como para realizar la obra. Consiguen una inversión parcial. Entonces, si consiguen una inversión parcial y en función a la demanda energética, puede ser que en algún caso puedan plantear una obra con un caudal de instalación menor, ¿sí? O en el caso de plantear una obra por etapas, consiguen plata para llegar en un primer momento a instalar un caudal más chico y después la van pasando por etapas hasta quedar en la zona económica, ¿se entiende? Esa podría ser otra modalidad. En ese caso, momentáneamente estarán produciendo energía a mayor costo hasta poder completar la obra en su totalidad. Ahí está. Porque acuérdense que este gráfico es en función de la energía anual. O sea, lo que sale el costo de la obra es funcional QI, que está acá abajo. Bueno. ¿Se comprendió?